Segundo libro de Samuel, capítulo 20, la rebelión de Seba. Dice desde el versículo 1, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Eso fue lo que gritó. Dice el verso 2, así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Bueno, recordemos que en el capítulo anterior se describe una discusión que fue causada por los celos entre los de la tribu de Judá y los de las tribus de Israel. Recordemos que cuando se refiere en estos pasajes a Israel, se refiere a las tribus del norte. Y a diferencia de la tribu de Judá, que estaba con David. Y en ese momento David había invitado a la tribu de Judá para ser la primera que lo acompañara a su regreso a Jerusalén, pero los de Israel tuvieron celos, se sintieron menos, sintieron que los hizo menos David. Consideraron que David no les estaba dando el derecho que ellos tenían. Y entonces ambos bandos se estaban disputando entre ellos quién tenía un mejor derecho en las cosas del rey, en todos los aspectos relacionados con el rey. Por supuesto que esta contienda tenía que ver con un aspecto político. O sea, los de Judá declaraban ser parientes más cercanos al rey, mientras que los de Israel, que era lo que decían, bueno, nosotros somos más numerosos, incluso llegaron a decir que ellos tenían 10 partes más que Judá con el rey. Es una referencia, por supuesto, a las 10 tribus. Entonces, estos celos de Israel, de las tribus del norte, fueron aprovechados por un individuo que se describe como Seba, quien era de la tribu de Benjamín y quien llamó a las tribus del norte para rebelarse contra David. Esta declaración, este toque de trompeta y lo que dijo fue una declaración contundente de rebelión. Seba estaba acusando a David de no dar parte de su reino a las tribus del norte, lo cual fue, por supuesto, una artimaña para justificar su traición. El caso fue que para David no fue fácil esta situación, ¿sí? El poder complacer a todo su pueblo, porque para algunos sectores del pueblo era mejor rebelarse. Era convenientemente, políticamente hablando, económicamente hablando, había muchos aspectos que estaban en juego, y para algunos sectores del pueblo pues era mejor rebelarse. Así es de que la actitud que tomó este hombre, Seba, lideró a Israel para rebelarse en contra del rey. Por supuesto que cualquier otro del pueblo simplemente consideró que podía hacerlo. ¿Por qué? Porque ya lo había hecho el propio hijo del rey. Entonces estamos viendo que finalmente esta acción de Absalón que tuvo en contra de su padre sí fue de influencia para otros. Entonces el mal que generó Absalón con su rebelión pues ahora se estaba reproduciendo en otro individuo llamado Seba. Dice el verso 3. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en vida perpetua. Esto que hizo David, no vayan a pensar a ustedes que es como las películas, ¿no?, antiguas en donde los reyes encerraban a sus mamás o a sus esposas.
por temas de linaje, de su reinado, etcétera. Por supuesto que no. David, esta acción tuvo un sentido mucho más importante. Cuando dice que recluyó a las concubinas, quienes vivieron como viudas, se dice, pues bueno, finalmente hasta que murieron. Estas mujeres fueron las que fueron abusadas por Absalón. David no las dejó abandonadas, sino que cuidó de ellas hasta su muerte. Esto es importante que lo aclaremos porque recordemos que en aquella época, culturalmente, una mujer que había sido mujer de otro hombre, además de haber sido concubina, pues no podía, por así que, hacer una nueva vida, rehacer su vida, sin padecer las consecuencias del rechazo de la sociedad. No era como es hoy en día, en que los valores en la sociedad pues, se encuentran totalmente muy relajados, ¿sí? Y algo como eso pues no significa nada. Entre los del mundo no pasa nada. Así es de que era una época totalmente distinta. Así es de que este acto de David para con las concubinas en realidad demostró una bondad hacia a estas mujeres. David para con las concubinas demostró su bondad porque habían sido finalmente objeto de desprecio por parte de Absalón, y el precio de esta acción que tuvo inicialmente David de haber querido tener muchas concubinas, bueno, tuvo consecuencias terribles. David no podía castigarlas, por otro lado, porque ellas no habían hecho nada malo en contra del rey, y tampoco podían volver a estar con ellas porque habían sido deshonradas por su propio hijo. Esta situación triste por la que pasaron estas mujeres fue una consecuencia del pecado de Absalón, pero también, primeramente, fue una consecuencia del pecado de David, del rey David. ¿Por qué? Porque él mismo faltó a la ley de Dios al haber tenido a muchas mujeres. Dichas concubinas bien pudieron haber tenido una vida plena, pudieron haber tenido una vida común y corriente al haberse podido casar y tener una familia, en lugar de haber ocupado el lugar que ocupaba cualquiera de las mujeres de cualquier harén en un reino pagano. En realidad, o sea, David estaba adoptando costumbres que no eran bíblicas, que no eran de la voluntad del Señor. Así es de que, por supuesto, que traía consecuencias. Y lamentablemente las consecuencias más tristes fueron para estas propias mujeres que finalmente padecieron hasta el fin de sus días, quedaron solas. Dice el verso 4: Después dijo el rey a Amasa: Convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí y te presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Aquí hay que poner atención porque no describe la escritura cuál fue la razón por la cual se detuvo más tiempo del que David le dijo. Él habló 3 días, le dijo específicamente 3 días. Y esto tenía que haber sido cumplido justo en ese tiempo, pero no se dice por qué. Simplemente se tomó más tiempo. Amasa, recordemos que era ya el comandante, en su momento fue primeramente comandante de Absalón. O sea, vean ustedes la contrariedad. Amasa había peleado contra David, contra el ejército de David. Después de que fue derrotado a Absalón, David lo pone como comandante de sus ejércitos. Y ahora, por cuestiones políticas, David lo estaba haciendo el hombre más importante en su ejército. Sin embargo, vemos que esto fue otro error cometido por David. Y vemos que el texto describe que Amasa se tomó más tiempo del que David le había señalado.
Esto pudo haber sido, por supuesto, una señal clara de que en realidad Amasa no era lo suficientemente competente para estar al frente del ejército de David. Así es de que David quitó al comandante de su ejército, a Joab, lo relegó, ¿sí? Y puso al que fue comandante del que se rebeló en su contra, el comandante de Absalón. Y ahora, este nuevo comandante de David, que había sido derrotado por Joab, pues estaba dando muestras de no estar a la altura. David estaba cometiendo todavía errores de este tipo. Dice el verso 6, y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los ereteos y peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Bueno, David entendió que este liderazgo de Seba sería mucho más peligroso, ¿sí? Esta rebelión sería más peligrosa que la rebelión de Absalón. ¿Por qué? Porque mientras que el liderazgo y la rebelión de Absalón implicó, ¿qué fue lo que implicó? ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que hizo antes? Pues tuvo un trabajo de convencimiento, manipulación, se acercaba a la gente, les hacía promesas, como un político de hoy en día, tal cual. Le llevó tiempo a Absalón hacer todo esto. Se ganó a la gente a través de la manipulación. Sin embargo, el liderazgo y la rebelión de Seba, de este último, pues ya contaba de antemano con descontento de las tribus del norte. Ya no tenía nada que hacer. Así que David no perdió tiempo y dijo: esto va a ser peor. Y sí, tenía razón, por supuesto. Y envió a su guardia real, a Abisai, el comandante de su guardia personal, su guardia real, y lo envía para pagar esta llamarada que era como una posible nueva rebelión. Y le siguieron los hombres de Joab, dice del pasaje que le siguieron los hombres de Joab. Y sin embargo, en este proceso de esta encomienda ocurrió otra cosa que David no había ordenado. Y una vez más, Joab va en contra de las órdenes de David. Fíjense bien, dice el verso 8, y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Vean qué hipócrita. Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo, un saludo amistoso, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Entonces Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Terrible Joab, una vez más. Recordemos que David había dicho que no se maltratara a Absalón, y sin embargo este lo mató. Desobedeció a David. Entonces David aquí erró David tuvo un error al poner a Amasa como capitán de su ejército, y de nuevo se observa que una mala decisión de David resultó en otra muerte. Recordemos que la decisión de David de no disciplinar a Amón en su momento, su hijo, resultó en la muerte de porque Absalón lo mató. Y el caso es que este levantamiento de Seba David ordenó a Amasa que reuniera a los hombres de Judá en 3 días, pero Amasa sospechosamente no los reunió en 3 días. ¿Por qué? No dice la escritura,
pero eso hizo dudar, por supuesto, a Joab. Recordemos que Joab, independientemente de cómo actuaba, ya tenía mucha experiencia. Entonces dudaba, por supuesto. Y David entonces recurrió pues a Abisai para perseguir a Seba. Le ordena que lo alcance para apagar este problema. Entonces Abisai tomó consigo a los hombres de Joab y a los peleteos y a los quereteos. Después se describe que Amasa vino a Abisai en Gabaón. Cabe preguntarse si en un momento David consideraba realmente que Amasa iba a hacer un buen papel como su jefe del ejército. Porque era seguro es que tanto Abisai como Joab consideraban que no se merecía ese cargo, Amasa. Entonces, esto que hizo Joab de tomar la barba, como se describe, tomó la barba de Amasa, era una señal como de una bienvenida amigable, pero en realidad Joab había determinado quitarle la vida a Amasa. Entonces, como lo había hecho con Abner en su momento, porque también lo mató y también mató a Absalón, en una falsa demostración de amistad, Joab se acerca a Amasa para besarlo, y al besarlo lo hirió de muerte. Una vez más, ¿qué estaba haciendo Joab? Bueno, volvió a actuar por su propia cuenta para quitarle la vida a otro hombre. Entonces Joab mostró una vez más lo despiadado que era, porque asesinó a Amasa, el hombre que lo reemplazó como comandante del ejército de David. Y bueno, las razones pudieran ser tanto por rivalidad simplemente, o incluso por la preocupación de que Amasa no apoyara realmente, genuinamente a David. ¿Por qué podremos pensar esto? Bueno, simplemente porque Amasa fue líder del ejército en contra del propio David. Fue comandante de Absalón. Así es de que, pues era obvio que, y a lo mejor quizás por esa razón, no pudo reunir al ejército en 3 días como se le ordenó David. ¿Por qué? Porque siempre la tropa ya tiene un líder de antemano. ¿Y cuál era este líder reconocido a que seguían? Era Joab. Este era un problema para David, por supuesto, también. Entonces, dice el verso 11, y uno de los hombres de Joab se paró junto a él, diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Es decir, aquí estamos viendo cómo es que sus hombres respaldaban a Joab. Y por supuesto que el ejército de David no estaba a gusto. Ahí vemos claramente que no estuvo contento con la decisión de David de nombrar a Amasa, que peleó contra ellos, como su jefe ahora. Es algo totalmente que no se entiende. Por cuestiones políticas, pero mala decisión. Y dice, cualquiera que ame a Joab y a David vaya en pos de Joab. Verso 12. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Bet-Maaca y todo Barim. Y se juntaron y lo siguieron también. Por toda esta despiadada devoción a David, a final de cuentas, porque era una devoción a David, pero despiadada por parte de Joab, finalmente, ¿qué estamos viendo? Realmente Joab era un líder. Era el verdadero líder del ejército de Israel. Era un verdadero líder reconocido por todos los soldados. Naturalmente, sí, lo siguieron, por supuesto. ¿Sí? Entonces, Joab pudo reunir a las personas leales a David
aún incluso de entre las tribus de Israel que se habían rebelado, que estaban en contra, ya inconformes con David. Dice el verso 15, y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet-Maca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Bueno, podemos imaginarnos esta escena cuando Seba tomó refugio en esta ciudad llamada Abel. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, Joab ordenó que se sitiara la ciudad. Un sitio de guerra, era una experiencia terrible para los ciudadanos de la ciudad sitiada. Y esto, el baluarte que se describe aquí, ¿qué era? Bueno, en el hebreo es la palabra solela y se traduce como terraplén militar. Es un terraplén militar. Y esto es interesante porque en las Escrituras vemos que Dios en su momento dio mandamientos a Israel acerca de la guerra, cuando Israel fuera a la guerra. Y habla de este aspecto. El Señor dio instrucciones de cómo tenía que Israel construir un terraplén militar. Imagínense qué interesante, ¿no? Dice Deuteronomio capítulo 20, verso 19. Cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. Y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Aquí están las instrucciones de Dios para con Israel acerca de este terraplén militar, el baluarte. Y bueno, continuamos en el verso 16. Dice, entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá, para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo a la mujer, ¿eres tú Joab? Él respondió, yo soy. Ella dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, o sea, en la ciudad. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad del Señor? Entonces, verso 20 dice Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa es así. Mas un hombre del monte, la cosa no es así, dice. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese hombre y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. Imagínense, una mujer estaba comandando este operativo, un operativo para entregar al rebelde. Entonces la propuesta de esta mujer fue, por supuesto, muy hábil, porque esta propuesta estaba cuidando que la ciudad y los habitantes de la ciudad pues no padecieran las consecuencias de un sitio por quién sabe cuántos días. Imagínense lo terrible. Así es de que la propuesta de Joab fue muy práctica, porque en realidad pues no era necesario que la ciudad pagara por un solo hombre. A lo mejor sí, en la ciudad había muchos que estaban en contra de David, sí, pero ese no era el problema. El problema era este líder que ya se había levantado en contra de David. Dice el verso 22, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría
y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Imagínense, hemos visto varios pasajes en el libro de los Hechos, por ejemplo, también cómo es que las mujeres tienen una participación importante en las batallas, en las guerras. Su participación muy audaz, muy sutil, pero muy audaz y por supuesto con mucho valor. Así es que esta rebelión de Seba se terminó. Sin embargo, estamos viendo que la división de las tribus de Israel permanecía lamentablemente ahí, obviamente, sin Seba ya, pero obviamente iba a surgir otro después. Así son las rebeliones. Una división con el paso del tiempo que se estaría incrementando a grado de llegar a una guerra civil entre las tribus de Israel. Dice el verso 23, así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar, sacerdotes, e Ira y Jaireo fue también sacerdote de David. Esto es interesante. Bueno, dice este pasaje que Joab volvió a tomar el cargo del jefe del ejército. Esto se debió más al apoyo de sus hombres, como estamos viendo, que efectivamente sí tenía un liderazgo muy claro en el ejército, pero se debió más a eso que al apoyo, a que David estuviera como que muy conforme. En realidad no era así. Es posible que David pues haya visto presionado, obligado a aceptar de nuevo a Joab como jefe del ejército. ¿Por qué podemos decir eso, asegurar esto? Porque no era la primera vez que Joab iba en contra de las instrucciones de David. Entonces, Joab era popular entre sus soldados, sí, y David más parece que lo había ya soportado como jefe del ejército, y estaba en una situación pues incómoda, David ya con Joab. Una nueva posición que David integró a su gobierno fue la que se describe en este pasaje, de la de oficial del tributo. Era un tributo laboral. Los pueblos que David conquistó, recuerden, cuando conquistaba pueblos enemigos, cuando no eran aniquilados completamente, eran sometidos y eran obligados a trabajos forzados. Esta era una práctica muy común antiguamente. Entonces, este trabajo forzado o tributo laboral, a esto se refiere este pasaje cuando habla de tributos, fue supervisado por Adoram. Él fue encargado de esto. Posteriormente, ya en el tiempo de Salomón, se implementó este tributo laboral dentro de todo el territorio de Israel, entre los que eran de descendencia extranjera principalmente. Y Adoram continuaría siendo oficial del tributo laboral hasta el reinado de Roboam. Pero durante la rebelión de Jeroboam, Adoram fue apedreado. Finalmente lo mataron los de Israel, es decir, por los del norte. Entonces Benaías, que se menciona aquí también, él permaneció al mando de los quereteos y los peleteos, y en el reinado de Salomón, Benaías se convertiría en jefe del ejército. Benaías finalmente se encargaría de matar a Joab. Joab fue muerto en manos de Benaías. Entonces también se menciona a Sadoc y a Abiatar. Ellos continuarían siendo los dos sacerdotes principales en el reinado de Salomón. O sea, aquí es muy importante porque se describe que Abiatar se volvería en contra de Salomón
por lo que sería destituido del cargo de sacerdote. Y esto es un hecho que se contempla como el cumplimiento de una profecía que se había dado en contra de la casa de Elí, del sacerdote Elí. ¿Recuerdan ustedes? Acompáñenme al primer libro de Reyes, vamos a recordar esto. ¿Cómo es que se dan? Vamos a leer dos pasajes que nos hablan de este acontecimiento, porque es importante que al final de este capítulo se describe a Sadoc precisamente, pero tiene un motivo, tiene una razón muy importante. Primera de Reyes, capítulo 2, primer libro de Reyes, 2, versículo 26 en adelante, dice: y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mandaré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor y el Señor delante de David, mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Verso 27. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, para que se cumpliese la palabra de Dios que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Entonces Sadoc continuaría a partir de entonces siendo sacerdote de Salomón, y su descendencia continuaría la labor sacerdotal entre ellos. También Josadac. Entonces vamos a ver por qué razón. ¿Qué fue esto? Bueno, es el cumplimiento de una profecía que le fue anunciada al propio sacerdote Elí por causa de su pecado y el pecado de sus hijos. Primer libro de Samuel, capítulo 2, acompáñame en tu Biblia. Vamos a recordar esta profecía que fue anunciada por un ángel del Señor. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 27 en adelante. Y vino un varón de Dios a Elí. Está hablando aquí de un ángel que vino al sacerdote y le dijo: así ha dicho el Señor: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Es decir, se está refiriendo a Aarón. Se le manifestó a Aarón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Está hablando del sumo sacerdocio y de los levitas, las ofrendas, ¿recuerdan? Verso 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios coma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Verso 33. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Está hablando aquí de Sadoc. Así de que Dios levantaría un sacerdote fiel, el cual Dios le daría una casa firme, y el cual
andaría en presencia de su ungido, en referencia a David. Y finalmente se menciona a Ira como un sacerdote. Se dice un sacerdote de David. Curioso, ¿cómo que un sacerdote de David? Bueno, ¿por qué? Porque Ira se describe como sacerdote de David, pero porque no era de la descendencia de Leví, perdón. Es decir, este hombre no cumplía el oficio sacerdotal en el tabernáculo. Así es de que, ¿por qué? Bueno, porque no era de la descendencia de Leví, como eran Sadoc y Abiatar. Hasta aquí el capítulo 20 de este segundo libro de Samuel.